Me llamo Rosa y soy viuda de 55 años. Actualmente vivo en Nueva York con mi hija. Mi hija, una oficinista de 25 años, es bastante guapa, incluso desde mi punto de vista. Por eso a menudo parece preocuparle la atención no deseada de hombres espeluznantes y las experiencias desagradables. Hace poco mencionó que se sentía incómoda debido a un incidente en el metro. Oyendo solo esto, podría parecer que solo ha tenido dificultades, pero también ha habido buenos momentos. Ha sido muy popular desde la escuela secundaria. Los chicos nunca la han dejado sola. Aunque es bastante tímida, ha acabado saliendo con los chicos que se le acercaban. Al ser mi única hija, me preocupé, pero parece que disfrutó de su época escolar. Sin embargo, después de ingresar en un colegio femenino, estaba rodeada sobre todo de chicas. Durante ese tiempo, no se relacionaba mucho con chicos y decía que no necesitaba novio. Espero que algún día tenga un matrimonio feliz, porque mi propio matrimonio duró poco. Mi marido, su padre, falleció muy joven. Trabajaba en ventas y siempre estaba conduciendo. Creo que los vendedores que tienen que hacer rondas al aire libre, ya sea bajo un sol abrasador o en la nieve, lo tienen realmente difícil. Por aquel entonces, yo era ama de casa a tiempo completo y cuidaba de nuestra hija pequeña. Mi marido solía llegar a casa poco antes de medianoche. Trabajaba en una empresa con muchas horas extras, así que siempre estaba agotado. Pero nunca se enfadaba, aunque yo no hubiera terminado las tareas domésticas, y lavaba los platos que quedaban en el fregadero después de bañarse. También limpiaba meticulosamente el cuarto de baño. Era un buen marido. Un día, de repente, volvió a casa. Abrió paso a un coche que le seguía por la autopista. Aquel coche, quizá frustrado por haber sido adelantado por mi marido en el carril de adelantamiento, encendió las luces y tocó el claxon como un loco. Esto es lo que me contó más tarde alguien que presenció la escena. A pesar de que mi marido se apartó, el conductor que le seguía continuó persiguiéndole. Asustado por la posibilidad de que le siguieran de nuevo, mi marido volvió al carril de adelantamiento, pero el otro coche, acelerando a fondo, chocó contra él con tal fuerza que ambos coches quedaron destrozados en la colisión. Mi marido llevaba puesto el cinturón de seguridad y había airbags, pero murió al golpearse la cabeza contra el cristal. Además, estallaron las llamas y los alrededores se convirtieron en un mar de fuego. El otro coche también quedó destrozado y se confirmó la muerte de su conductor en el lugar del accidente. Recuerdo haber oído hablar de un terrible accidente en la autopista que salió en las noticias. Los testigos declararon que mi marido no había tenido la culpa, pero lo que siguió fue una pesadilla. Increíblemente, el otro conductor no estaba asegurado. Era una situación desesperada. Así que incluso cuando pensé en reclamar una indemnización, me pareció imposible, dejándome en estado de pánico. Con el otro conductor fallecido y sin seguro, sentí desesperación, preguntándome si había algo que reclamar. No es que quisiera dinero, pero me parecía terriblemente injusto que mi marido hubiera muerto. Pensé en emprender acciones legales, pero la gente a mi alrededor hacía comentarios despiadados. Como era joven en aquella época, fui objeto de curiosidad y cotilleo entre las señoras del barrio. Rosa, aunque vayas a juicio, no tiene sentido. Al fin y al cabo, el otro conductor ha fallecido y era un solitario. ¿No? No vas a recibir ninguna indemnización, así que ¿por qué no desistes? Bueno, sí, pero entiendo que estés triste por el fallecimiento de tu marido, pero tienes prestaciones de supervivencia y seguro de vida, ¿no? Ya se las arreglará. ¿De verdad necesitas aferrarte al dinero? Espera, no es por el dinero. Solo quería limpiar el nombre de mi marido. Pero no hay nadie de quien vengarse, y ni siquiera puedes hacer eso ahora. En lugar de eso, necesitas seguir adelante. Aún eres joven y puedes empezar de nuevo. Solo tienes 20 años. ¿Por qué no volver a casarte? Eso aseguraría tu vida, ¿no? No puedo imaginarme estar con alguien que no sea mi marido. Bueno, tú dices eso, pero estás destinada a ser apoyada. De hecho, a mí me apoyaron como ama de casa. Estaba al cuidado de mi marido y llevaba una vida cómoda. Pero nunca quise vivir a costa de un hombre, ni me planteé buscar a otro que me mantuviera. Después de eso, no es que piense que ser ama de casa o volver a casarse sea malo. Es solo que no era para mí. Mi marido y yo nos casamos después de una gran historia de amor,
así que no podía pensar en estar con nadie más cuando él ya no estuviera. Fue con él con quien decidí estar hasta el final, pasara lo que pasara. ¿Por qué tuvo que irse tan pronto? Y pensar que fue debido a un trágico accidente. Después de todas estas penurias, solo quiero que mi hija sea feliz. Si pudiera vivir una vida larga, sana y feliz con el marido que amaba, eso sería suficiente para mí. Un día, mi hija vino a verme con una sonrisa, diciendo que tenía algo que contarme. Parece que su novio le ha pedido matrimonio. Sabía que tenía novio, pero no lo conocía. Me preguntaba cómo se lo había propuesto. Arturo me regaló ayer un anillo de compromiso. Es de Harry Winston. Mira, es absolutamente precioso. ¿En qué trabaja Arturo? Es vendedor en el banco más importante. Oh, el famoso banco. Debe de ser una persona muy respetable. También le deben haber ido bien los estudios. Sí, se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad K, así que es muy inteligente. Y el padre de Arturo trabaja en banca de inversión. Su madre es ama de casa. Vaya, realmente una familia de élite. Es maravilloso. Ayer estuvimos hablando y nos gustaría hacer una visita para presentarnos. Tenemos pensado ir juntos a casa de Arturo. Dijo que le gustaría que tú también fueras, mamá. Me sentiría incómoda yendo sola. Bueno, si es así, supongo que está bien. Gracias, mamá. Pronto me casaré. Mi hija llevaba un anillo precioso y estaba radiante de alegría. Luego lo volvió a guardar con cuidado en su caja, tratándolo como un tesoro. Dado que es de una marca tan conocida, debe de haber sido increíblemente caro. No soy muy entendida en joyería, pero teniendo en cuenta el tamaño del diamante del centro, pensé que costaría más de $10,000. He visto artículos similares en revistas de moda que leo de vez en cuando, pero es solo una suposición sin ninguna prueba. Para poder permitirse un anillo tan extravagante, debe de ser muy rico. He oído que los sueldos en los grandes bancos son increíblemente altos. Los que más ganan allí pueden ganar fácilmente unos $80,000 a una edad temprana, y el sueldo medio ronda los $40,000. Ellos ganan el doble, teniendo en cuenta que su padre también trabaja en un gran banco. Deben de ser bastante ricos. Entonces llegó el día de la visita de mi hija y mía. Como no quería ir demasiado arreglada, elegí un vestido negro discreto con una rebeca y un bolso beige. Opté por el beige para el bolso y los zapatos para no parecer demasiado de luto. Dado el predominio del negro, mi hija estuvo consultando en su teléfono la dirección del domicilio familiar de su novio. Aunque vive solo en otro apartamento, su domicilio familiar parece estar un poco lejos. Su domicilio familiar es un apartamento, pero no uno cualquiera. En realidad es un condominio de lujo de gran altura. Al entrar en el apartamento, no pude evitar pensar, esta sí que es una familia de grandes empleados de banca. Llegamos a la casa de la familia de Arturo ya que mencionaron que estarían esperando. Supuse que ya estarían dentro cuando llamé al timbre. Apareció una madre empapada en lentejuelas. Su vestido era tan brillante que me pregunté si estaría a punto de actuar en un espectáculo musical de Año Nuevo. El vestido de la madre estaba adornado con lentejuelas rosas, pero llevaba un chal morado encima y un maquillaje muy cargado, lo que hacía que su aspecto fuera aún más excéntrico. «Pase, por favor, usted debe de ser Verónica». «Bienvenida», dijo. «Muchas gracias. Encantada de conocerla». «Soy Rosa», respondió su madre. «Encantada de conocerte. ¿Qué ropa tan sencilla llevas? Nunca había visto un vestido tan feo. Perdona», me dijo. «No es nada», le contesté. Su comentario me dejó momentáneamente estupefacta. No entendía lo que decía y me quedé muda. ¿Me estaba menospreciando? ¿Por qué iba a despreciarme? Nunca la había visto, así que no había motivo para que me menospreciara. Decidí que debía de tratarse de un malentendido. Tal vez es de las que dicen lo que piensan sin pensar. Aún así, tuve que recordarme a mí misma que, aunque podía ser un poco preocupante, probablemente no lo hacía con mala intención. El interior era impresionante, y solo el salón era bastante espacioso. Había un gran sofá en el centro de la habitación, donde estaba sentado el padre. El padre vestía unos tranquilos pantalones beige y un chaleco gris. El atuendo formal que vestía dentro de la casa podía ser para la reunión matrimonial,
pero tenía la impresión de que tal vestimenta podía formar parte de su atuendo habitual. Parecía que estaba acostumbrado a llevarlo, como si fuera su ropa informal habitual. Entonces, de alguna parte, llegó el novio de mi hija, Arturo. Tenía el aspecto de un joven fino, el epítome de la frescura. La madre sugirió amablemente que tomáramos asiento en el sofá. El sofá tenía forma de U y era lo suficientemente espacioso como para acomodar cómodamente a 4 personas, con espacio de sobra. Mi hija y yo nos sentamos en un extremo del sofá. La madre fue a prepararnos unas bebidas. La madre, que nos trajo las bebidas, nos saludó con una sonrisa. Aunque antes su sonrisa parecía maliciosa, esta vez era muy amistosa. Decidí atribuirlo a mi malentendido. Sería descortés pensar mal de alguien a quien acabo de conocer. Efectivamente, resultó ser un malentendido. Al comenzar la reunión matrimonial, mi hija y yo estábamos a punto de experimentar algo increíblemente desagradable. Arturo, el novio, se sentó entre sus padres y comenzó la reunión matrimonial. Hubo un breve saludo por su parte, pero me sentí un poco incómoda porque no hubo ninguna declaración del tipo «voy a querer a su hija» dirigida a mí. Quizá lo evitó porque no había ningún padre al que dirigirse. En efecto, como en nuestra familia no hay marido, es imposible dirigirse al padre de mi hija, que era mi marido. Al fin y al cabo, ya ha fallecido. Sin embargo, pensé que sería apropiado que al menos me asegurara a mí, la madre, que cuidaría y velaría por la felicidad de mi hija. Quizá estaba demasiado nervioso para recordar sus frases. A pesar de su grandiosidad, no pude evitar sentirme un poco decepcionada. Luego nos tocó hablar a nosotros primero. Mi hija se presentó. Soy Verónica y tengo una relación con Arturo. Nos hemos prometido, él me lo ha propuesto, y yo también deseo casarme con él. Por favor, danos tu bendición y acepta nuestro matrimonio. Bueno, sí, pero verás, Verónica, es que... siento decirlo, pero es porque vienes de un ambiente duro. Intervino el padre. Me quedé desconcertada, dudando de mis oídos por un momento. De repente empezaron a criticar a mi hija, a decir que la habían educado mal. Siempre he creído que la crié bien, dándole la cara, por muy ocupado que estuviera. Y creció recta y verdadera, sin descarriarse nunca. Perder a su padre a una edad temprana debió de ser duro para ella, pero nunca se quejó conmigo de esas dificultades. Me pregunté por qué hacían tales comentarios, y entonces el padre hizo una afirmación aún más increíble. Parece que vienes de una familia monoparental. Pero, ¿en qué trabaja tu madre? Es lo que yo creo, dado que es un hogar monoparental. Quizás recoger la basura. Bueno, el trabajo de conserje parece adecuado para los solteros, ¿no? Las madres solteras no pueden hacer mucho, después de todo. Bueno, eso es, o quizás eres un trabajador de fábrica, haciendo tareas monótonas y malgastando tus días, seguramente. Tal vez solo ensamblando piezas en una fábrica, ¿verdad? Eso es muy diferente a nosotros. Arturo y yo somos banqueros de élite en un banco importante. Efectivamente, querido, siendo Arturo y tú banqueros en un banco de renombre, no serviría de nada que la novia viniera de una familia monoparental y su madre fuera una basurera. No sería un buen partido en absoluto, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba. Está atrapada en un trabajo servil, ¿no? Bueno, no se puede evitar. La gente de familias monoparentales suele carecer de educación y, francamente, no son muy brillantes, así que acaban en trabajos de baja categoría, ¿no? ¡Qué penoso! La única razón por la que puedo ser una ama de casa es porque asistí a una prestigiosa universidad. Trabajé en un puesto administrativo en un banco y luego conocí a mi marido. No tengo nada de qué quejarme con mi marido y mi hijo, que son extraordinarios. Sin embargo, me preocupa el desequilibrio que se produce cuando la mujer con la que se casa nuestro hijo procede de un hogar monoparental y su madre trabaja en la gestión de residuos. Me parece un estigma injusto y me preocupa que se refleje en nosotros. ¡Qué horror! Se pellizcó la nariz la madre, haciendo un gesto como sugiriendo que yo olía mal. Siempre mantengo la limpieza y desde luego no tengo mal olor. Me sentí muy frustrada al oír aquello de sopetón, así que decidí replicar. En realidad, no soy basurero, soy abogado. ¿Qué? ¿En serio? ¿Un abogado?
¿Dices? Exclamó el padre. Sí, abogado. Soy el socio director del Bufete General Oficina Legal Girasol. Ese es el sitio del anuncio, ¿verdad? El Bufete General Girasol se ha expandido por todo el país. Le expliqué. Sí, empezó siendo un despacho pequeño, pero como atrajimos a muchos abogados con talento, creció hasta su tamaño actual. Gracias a eso, estoy increíblemente ocupada, y el bufete es muy rentable. ¿Quieres saber los ingresos anuales? Bueno, para hacerlo más sencillo, le hablaré de mi sueldo neto. Es aproximadamente $1 millón. ¿$1 millón? ¿Qué me está diciendo? Pero tú vienes de una familia monoparental, y Arturo me dijo que solo tenías el bachillerato. Es imposible que alguien que no ha ido a la universidad llegue a ser abogado. Por favor, no mientas. Estás mintiendo de verdad, ¿no? Sin estudiar en una facultad de Derecho, no tendrías los conocimientos jurídicos necesarios, ni siquiera para el antiguo examen de abogacía. Estás tratando de engañarnos con tales mentiras, pero es inútil. Estás apuntando a nuestra riqueza porque somos ricos. Debes estar tratando de congraciarte con nosotros. Desafortunadamente, no tengo ningún interés en congraciarme. De hecho, mi familia es más rica. No fui físicamente a la universidad, pero sí cursé estudios a distancia después del instituto. Trabajé como administrativa en una empresa general. Luego conocí a mi marido y dejé mi trabajo cuando nos casamos. Sin embargo, cuando falleció mi marido, estaba decidida a ser abogada. Así que estudié en una universidad a distancia mientras criaba a mi hija y aprobé el examen de abogacía en mi primer intento. ¿Está diciendo que es la socia directora del Bufete General Firma Legal Girasol? Sí, es correcto. Oh, aquí está mi tarjeta de visita. Siempre las llevo conmigo, así puedo trabajar desde cualquier sitio. Aquí tiene. Tengo la costumbre de llevar tarjetas de visita a todas partes, así que saqué una de mi tarjetero y se la entregué a mi padre. Al ver la tarjeta de visita con mi foto, parece que por fin ha comprendido que efectivamente soy el director de un bufete de abogados. Como no aparezco en el anuncio de televisión, al principio se mostró escéptico. Pero cuando quedó claro que soy realmente un abogado, pareció asustarse. Ha estado diciendo todo tipo de cosas sobre nosotros, ¿pero no se considera eso un insulto? Espero que no constituya un delito. Bueno, eso, por favor, espere un momento. No quería hacer daño. Yo tampoco. ¿Puedes dejar de ser tan asertivo de repente? ¿No es esto un abuso de tu posición profesional? No estoy abusando de mi posición como abogado. Estoy molesta como individuo que ha sido insultado. Aunque puedo tolerarlo, no me gustaría que mi hija se casara en una familia como la suya, con gente como usted como familia política. Arturo, has estado callado todo este tiempo. ¿Tú qué crees? Bueno. Arturo, ¿por qué me lo propusiste? Si hubiera sabido que tus padres eran así de crueles, no habría dicho que sí. ¿Cuál era tu verdadera intención? Pensé que Verónica haría todo lo que yo le dijera porque, ya sabes, estoy ocupado con el trabajo y no quiero molestarme con las tareas domésticas. Así que quería que alguien que se convirtiera en mi esposa lo hiciera todo por mí. Por eso se lo propuse a Verónica. Es conveniente tener una sirvienta en casa, ¿no? ¿Una sirvienta, dijiste? Digamos, una esposa es esencialmente una sirvienta, ¿no? Si tuviera una sirvienta que hiciera todo lo que yo dijera, podría relajarme y concentrarme en mi trabajo. El trabajo que hace Verónica parece tan simple que cualquiera podría hacerlo, ¿no? Pero yo trabajo en un prestigioso banco como agente de crédito, donde no se toleran los errores. Las mujeres son simplemente inferiores a los hombres, y me preguntaba si ella se dedicaría a mí. Verónica es realmente sencilla, sobre todo para aceptar un anillo de compromiso reciclado. ¿Qué quiere decir con eso? En realidad, ese anillo se lo di a una novia anterior cuando le propuse matrimonio. Luego se enteró de mi engaño y me lo devolvió. No me lo puedo creer. ¡Qué horror! Nunca pensé que Arturo pudiera ser una persona así. Devuélveme mi precioso tiempo. No es culpa de Verónica por enamorarse de mí. Pensé que una chica de una familia monoparental podría estar bien. Pero, como era de esperar, mis padres se opusieron. Y aún así, siendo hija de un abogado, ¿no fuiste tú la que me engañó?
No he engañado a nadie. Es solo que nunca preguntaste por el trabajo de mi madre, así que no te lo dije. Pero en realidad eres el jefe de un grupo de abogados súper famoso, ¿no? Y me estás diciendo que tus ingresos netos anuales son de $1 millón. Me estás tomando el pelo. Eres más rico que nosotros. Y aquí estamos, apenas llegando a fin de mes. Aunque nuestro alquiler es de $5,000 y mi madre compra en tiendas caras, esto nos deja casi endeudados. Pensé que tu sueldo podría ayudarnos. Trabajas en una empresa decente, ¿verdad? Tu sueldo debe superar los $2,000. ¿Planeabas usar todo mi salario para tu lujoso estilo de vida? ¡Qué despreciable! Fui una tonta al enamorarme de un hombre así. Vamos a casa, mamá. De hecho, es mejor cancelar el matrimonio con una persona así. No hay necesidad de que nos quedemos. Es una pérdida de tiempo estar aquí. Por favor, esperad un momento. Estaríamos en problemas si dejáramos escapar a alguien con un ingreso neto de $1 millón. Por favor, deja que Verónica se case con mi hijo. ¿Es así? No pude evitar que mi voz sonara extraña debido al sinsentido de todo aquello. Al darme cuenta de que Arturo era un hombre terrible, decidí marcharme inmediatamente. Pero parece que su padre estaba deslumbrado por mis ingresos anuales. Al principio, nos despreciaba porque éramos una familia monoparental. Pero en cuanto se enteró de mis buenos ingresos, cambió completamente de opinión. Y luego tuvo la osadía de sugerir a mi hija que se casara con su estúpido hijo. Yo no soy tan tonta. ¿Por qué demonios tengo que tratar con esta familia? El matrimonio es una unión entre dos familias. Así que si mi hija se casaba con Arturo, tendría que relacionarme con ellos como parientes. Tratar con esta familia demente podría destruir mi propia cordura. No entendía nada de lo que decían y decidí ignorar al padre y marcharme con mi hija. Pero la madre me agarró de la manga y no me soltó. Su cara era desesperada y sin ánimo de ofender, pero me recordaba a una bruja malvada persiguiéndome mientras resoplaba y me agarraba de la manga. Era mucho más aterradora que cualquier película de terror que haya visto. Debe pensar que soy una bolsa de dinero andante o un banco. No dejaré que te vayas. No irás a ninguna parte hasta que tu hija acepte casarse con Arturo. Por favor, deja que tu hija se case con él y forme parte de nuestra familia. Oh, ¿cómo espero tu apoyo de aquí en adelante? Nunca tuve la intención de ofrecer apoyo y me gustaría dejar la charla de matrimonio, ¿de acuerdo? ¿Verdad, Verónica? Hemos terminado con esta familia, ¿no? Sí, casarse con esta familia volvería loco a cualquiera. Empezaré un nuevo romance en su lugar. Adiós. Verónica. Espera un minuto, estás malinterpretando algo. Aunque Arturo y yo nos casáramos, ¿por qué mi madre tendría que apoyarnos económicamente? Es absurdo. Es cierto que Arturo y tu padre trabajan en un banco muy conocido, pero un alquiler de $5,000 ¿no es excesivo y está fuera de tus posibilidades? ¿Y dices que tienes problemas porque solo compras en supermercados de gama alta? ¿Pero no podrías ahorrar dinero siendo más frugal? Pero quiero darme un capricho. Mi familia era rica. Gastar mucho dinero es refrescante para mí. Por favor, Verónica, sigue adelante con el matrimonio y dame el gusto de la buena vida. No, por favor, basta, Verónica, huyamos. Mi hija y yo salimos corriendo del rascacielos. Los gritos que oímos eran aterradores. Sin embargo, la policía llegó poco después y, cuando lo comprobamos a hurtadillas, parecía que había una pelea entre los tres. El rascacielos está bien insonorizado, así que el ruido no debería haber sido demasiado molesto, pero alguien debió de llamar a la policía debido al ruido en las zonas comunes. Más tarde me enteré de que Arturo había enfadado a sus padres al llamarnos habitantes del fondo de las familias monoparentales y que estaban molestos con él por no haberse enterado antes de que yo era hija de un abogado. Arturo quería una esposa que pudiera ganar dinero como una sirvienta fuera de casa, y sus padres también querían una sirvienta, preferiblemente una mujer de buena familia. Pensé que todo era tan trivial, pero había más. Increíblemente, mientras causaba conmoción en la habitación, surgió algo inimaginable. Era una foto de la madre realizando actos desagradables con un hombre desconocido para mí. Al parecer estaba oculta, pero salió a la luz durante el alboroto. Esto llevó a un enfrentamiento aún mayor, y el padre de Arturo exigió el divorcio.
Era casi divertido ver a la pareja que me había insultado enfrentándose al divorcio. Y audazmente la madre de Arturo vino a mi despacho con la esperanza de obtener ventaja de alguna manera. Pero después de escucharla, estaba claro que ella tenía la culpa. Así que no podía representarla. Después de todo, había mentido al otro hombre, afirmando que era viuda desde hacía 10 años. La madre de Arturo era ama de casa sin dinero propio, así que el padre de Arturo quería reclamar daños y perjuicios al otro hombre. Pero como la madre le había engañado, era poco probable que pudieran conseguir dinero. Por eso decliné el caso. Desgraciadamente, como abogado, no acepto cualquier caso para evitar que me acusen de fraude en los honorarios o en los anticipos. No acepto casos que sé desde el principio que es probable que se pierdan. Este enfoque es mejor tanto para el cliente como para el abogado. Personalmente, no soy partidaria de los abogados que aceptan cualquier caso para acabar diciendo que no pudieron conseguir ninguna indemnización. Un abogado seguro de sí mismo solo acepta casos que sabe que puede ganar. Puede parecer frío a los clientes, pero es para asegurarse de que no pierden sus honorarios de anticipo. Entonces, Arturo, al enterarse de que yo era abogado, empezó a acosar a mi hija, queriendo reconciliarse. Mi hija estaba tan angustiada que presentó una demanda y se obtuvo una orden de alejamiento. Esto debería impedirle acercarse a mi hija. Es indignante cómo cambió completamente de actitud en cuanto se enteró de que yo era una abogada de éxito. Al fin y al cabo, decidí ser abogada por el bien de mi marido. Cuando falleció, no sabía qué hacer con mi vida. La idea de vivir constantemente angustiada criando sola a mi hija casi me vuelve loca. Deseaba tener una habilidad comercializable, pero no tenía ninguna cualificación valiosa. Había hecho un curso de contabilidad en el instituto, pero trabajaba como oficinista y no podía utilizar esa cualificación. Es difícil imaginárselo ahora, pero entonces muchas empresas tenían empleadas que hacían tareas serviles como preparar té y fotocopiar. Al principio me destinaron al departamento de asuntos generales en vez de al de contabilidad, donde yo quería estar por falta de vacantes. Día tras día, haciendo té, no adquirí ninguna habilidad real. Luego, gracias a la presentación de una amiga, conocí a mi marido y, después de salir juntos, nos casamos. Después de convertirme en ama de casa, dependía de los ingresos de mi marido y, tras el nacimiento de nuestra hija, la crianza era tan exigente que ni siquiera tuve tiempo de pensar en adquirir ninguna cualificación. Sin embargo, tras la muerte de mi marido, empecé a cuestionarme si debía seguir como antes. Claro, había prestaciones de supervivencia y seguro de vida, así que de alguna manera podría arreglármelas para vivir, pero los $100,000 del seguro de vida se gastarían rápidamente. Nuestro préstamo hipotecario estaba cubierto por el seguro de vida de crédito colectivo, así que ya no tendría que pagar la hipoteca, pero esa no era la cuestión. Investigué un poco y encontré un abogado competente que me informó de que era posible recibir una indemnización, aunque el otro conductor hubiera fallecido y no se hubiera asegurado voluntariamente. Tras negociar, conseguí que me indemnizaran. En aquel momento me di cuenta de lo poderosos que pueden ser los abogados. Como he dicho antes, para mí no se trataba del dinero. Simplemente no podía soportar la idea de que mi marido hubiera muerto en un accidente tan terrible y no recibiéramos nada por ello. Decidí hacerme abogada y ayudar a otros en el futuro. Así que empecé a estudiar Derecho. Me matriculé en el Departamento de Derecho de una universidad por correspondencia, compaginando mis estudios con el cuidado de los niños. Sinceramente, al principio me resultaba fácil, pero a medida que los términos técnicos se hacían más frecuentes, me resultaba difícil y tenía que consultar constantemente los resúmenes iniciales. No conocía la particular formulación de las leyes y la jurisprudencia, por lo que el estudio me llevó probablemente el doble de tiempo que a una persona normal. Pero no podía dejar que eso me venciera si quería ser abogada, así que seguí estudiando sin descanso. De algún modo, tenía que aprobar el examen para convertirme en abogado. Aprobar el examen fue como llegar por fin a la línea de salida. El examen era increíblemente difícil. Resolví muchas preguntas del pasado y estudié sacrificando mis horas de sueño mientras mi hijo dormía. Probablemente estudiaba entre 10 y 15 horas al día, por lo que no tengo recuerdos de haber llevado a mi hija, que entonces todavía era un bebé o una niña pequeña, a ningún sitio. Mirando atrás,
Creo que fui injusta con ella. Gracias a mis intensos estudios, conseguí aprobar el examen de abogacía. Tras completar mi formación jurídica, empecé a trabajar como abogada en un bufete. Fue duro trabajar todos los días mientras dejaba a mi hija en la guardería, pero fue gratificante. Con el tiempo, decidí especializarme y abrir mi propio despacho. Basándome en mi experiencia, pensé que un bufete especializado en accidentes de tráfico sería una buena idea. Con el aumento de mujeres trabajadoras, surgieron varios problemas, así que también decidí ofrecer consultas para mujeres. Aunque los asesores laborales de la Seguridad Social saben de cuestiones laborales, los abogados entran en juego cuando se llega a los tribunales. Una de mis clientas mencionó que en su organización había una notable disparidad entre hombres y mujeres, y que a las mujeres solo se les asignaban tareas más sencillas. Me recordó mis propias experiencias como empleado de una empresa. Han pasado años, incluso décadas, y nada ha cambiado. También recibí bastantes peticiones de hombres. El término lugar de trabajo tóxico existe desde hace tiempo, pero en lugar de disminuir, este tipo de lugares de trabajo parece ir en aumento. He oído a hombres que se sienten al borde de un colapso mental debido a las duras condiciones de trabajo. Mientras reflexionaba sobre cómo todo el mundo se esfuerza por sobrevivir. Por eso mi despacho está especializado en accidentes de tráfico y conflictos laborales. También puedo recurrir a mis propias experiencias de mi época como empleada de una empresa. Y lo que es más importante, al haber perdido a mi marido, comprendo los sentimientos de las familias afectadas por accidentes de tráfico y la complejidad de los procedimientos implicados, lo que me ha hecho ganarme la confianza de las víctimas a las que represento. Incluso como madre soltera, me he esforzado y he conseguido resultados. Últimamente, el número de solicitudes ha aumentado, lo que creo que es un testimonio del duro trabajo tanto mío como de mi personal. Me comprometo a seguir siendo una buena abogada para todos.